¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a estos videos sobre historia económica y social general. Vamos a seguir hablando de la Segunda Guerra, pero en este caso del esfuerzo económico para que implicó la Segunda Guerra para estas potencias beligerantes. Bueno, en Estados Unidos la guerra significó, en la economía del rearme, significó un crecimiento del PBI fenomenal y un proceso de industrialización y de pleno empleo fenomenal. Fue lo que realmente sacó a Estados Unidos de la crisis, de la situación de crisis que había dejado el 29. Más o menos el promedio del crecimiento anual del PBI fue del 15%, una cosa extraordinaria. Los sectores más beneficiados fueron obviamente las grandes corporaciones ligadas a la industria militar. Esto provocó una enorme concentración industrial y el nacimiento de lo que después en la segunda posguerra Eisenhower, el presidente norteamericano de los años 50, va a llamar el complejo militar industrial de enorme poder político en Estados Unidos hasta el día de hoy. Esta industrialización también generó un enorme movimiento migratorio del campo a la ciudad y en todo sentido, en toda esta actividad, el Estado tuvo un mayor protagonismo, mucho más que en tiempos del New Deal. El Estado generó también en este periodo, en todo Occidente, una asociación cada vez más íntima entre la ciencia y la producción, ¿sí? Este triángulo entre Estado, ciencia y aparato productivo fue cada vez más aceitado en todos estos países. Porque claro, se trata de una guerra de máquinas, una guerra de aparatos industriales. Tanques, aviones, submarinos, destructores navales, columnas motorizadas, la penicilina, las anfetaminas, el radar, los cohetes, bueno, inclusive obviamente la bomba atómica. En todos estos casos, Alemania, Japón, Estados Unidos prepararon su industria para la guerra. Entonces llegaron al momento de la guerra con una enorme maquinaria destructiva y con una enorme y eficiente maquinaria industrial. Estados Unidos, por ejemplo, tenían la capacidad de producir un barco diario o un avión cada 5 minutos. Ya reitero, con un gran empuje e intervención estatal. En el caso de Alemania, la política económica puede dividirse claramente en dos. La primera parte, donde Alemania invadía rápidamente sus países vecinos, la época de la Blitzkrieg, como se llamaba, las campañas rápidas de invasión. La economía fue una economía de guerra muy parecida a los tiempos de paz, es decir, no alteró la producción de bienes de consumo. Lo que sí comenzó a pasar a partir de 1941, cuando Alemania comienza eso que se llamó la Operación Barbarroja, o la operación de invasión a la Unión Soviética, donde la producción de armamento se multiplicó por 3, aumentó la presión sobre los países invadidos, etcétera, etcétera. Un capítulo aparte merece la Unión Soviética, que ya había iniciado tiempo antes un proceso de industrialización acelerada, pero acumulando enormes inconsistencias, sobre todo en la agricultura, y todavía no había alcanzado niveles de consumo importantes. En medio de este proceso de industrialización, Hitler sorprende a Stalin en 1941 con la invasión a la Unión Soviética. Entonces, la URSS debe enfrentar esta situación con un enorme esfuerzo bélico y de su población. En principio, lo que debieron hacer fue trasladar más de 1000 fábricas que estaban en peligro por el avance nazi hacia la zona de los Urales y hacia la Siberia. Eso implicó la construcción de nuevas vías férreas y nuevas vías de comunicación. Se utilizaron para este enorme traslado de esta gran cantidad de fábricas más de 10 millones de personas. Fue la mayor reconfiguración económica de la Unión Soviética durante el siglo XX. Bueno, ¿cómo se financió todo este gran esfuerzo bélico en la
Unión Soviética? Bueno, con un aumento del gasto público, con un aumento de la presión impositiva, es decir, con un aumento del ahorro forzoso de la población. La Unión Soviética resistió con éxito el avance nazi y más aún pudo derrotar a Alemania con la gran capacidad que desarrolló el Ejército Rojo, pero con un alto costo en vidas, más de 25 millones de personas, una economía y una población agobiada. En términos internacionales, las consecuencias de esta guerra fueron mayores. Estados Unidos fueron mayores que en la primera guerra. Estados Unidos logra construir definitivamente la hegemonía en Occidente, provoca en algunos países un proceso de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones, en el caso de Argentina, por ejemplo, Brasil. El caso más notable va a ser el de Canadá, que va a vivir un proceso de muy rápida industrialización al calor de la demanda que genera la guerra. En definitiva, lo más importante para los tiempos que van a venir después es que durante la guerra se va a ir cocinando un consenso cada vez mayor sobre el protagonismo que va a tener que tener el Estado en la intervención, en la regulación de la economía. En países como Inglaterra o Francia, la banca, el carbón, la industria del hierro, el transporte, la electricidad van a ser nacionalizados, ¿sí? El Estado va a tener una importancia cada vez mayor en la regulación de la economía y eso lo vamos a ver después claramente cómo va a funcionar en lo que se llama la edad de oro del capitalismo entre 1945 y 1971.